queridos hermanos, amigos, bendiciones eternas en el Señor Jesucristo, una vez más con ustedes en este sábado 4 de febrero, iniciando un mes más en el Señor, donde hemos recibido de Él sus misericordias, hemos recibido de parte de nuestro Dios su amor, y nuevamente pues acá con ustedes en la radio, en esta emisora, la cual su frecuencia llega a todo Juárez y ciudades circunvecinas, El Paso, la 101.3 La Voz. Nuevamente con ustedes aquí el grupo, vamos a decirlo así, de mi esposa y mi persona del ministerio Eclesiastés 412, así, amada mía, pues da un saludo a nuestros hermanos que a esta hora nos sintonizan. Hola, Dios les bendiga, muy buenos días, ya tardecitas, ¿verdad? Porque ya son las 12. Dios me los bendiga mucho a todos ustedes, un cariñoso abrazo y pues festejando, ¿verdad? Al Señor, festejando que este es el día que hizo el Señor, que nos gozamos y nos alegramos en Él. Y también, ¿verdad? El día tan precioso, este sábado hermoso, ¿verdad? Porque sabemos que toda esa creación, todas las cosas que han sido formadas por nuestro Padre, nos deleitamos y nos gozamos en ellas. Dios me los bendiga a todos ustedes. Amén, 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 así es, bendiciones eternas. Así que si te encuentras en casita o te encuentras en el lugar de tu trabajo, en el auto, estás paseando en familia, pero tienes allí los auriculares y estás oyendo esta frecuencia, te invitamos a que te comuniques con nosotros en vivo a través del 656-790-2569, 656-790-2569, o si quieres hacerlo directamente con nosotros, el Ministerio Eclesiastés 412. Puedes hacerlo a través del 915-408-2425, 915-408-2425, o bien puedes hacerlo a través del 915-621-8137. Vamos a estar a toda disposición si necesitas oración, necesitas una palabra o necesitas compartir con nosotros alguna situación que te está pasando. Estamos a toda disposición, nuestras líneas siempre están dispuestas para nuestros hermanos y para el necesitado. Amén. Hoy nuevamente aquí, bueno, en nuestro programa Alfa y Omega por el Ministerio Eclesiastés 412, traemos un tema que quizá quedó a media la semana pasada, ¿no? Y tiene que ver con los temores y la ansiedad. Bueno, hablábamos con referencia acerca de David cuando sufrió sus temores la semana pasada, y también hablábamos cómo muchas veces esto también impacta nuestra vida, ¿no? Pero también sabemos que hay dos tipos de temores. Hay un principio que es el temor humano acerca de lo incierto, acerca de lo que nos puede suceder, pero hay otro principio también del temor que es hacia el Señor, ¿sí? El principio, dice la Escritura a través de Salomón, dice el principio de la sabiduría, es el Es el principio de la temor sabiduría, es el temor de Jehová. a Jehová. Amén. Ujú. Pero hay ese tipo de temores que muchas veces nos impacta y nos dejan en desasosiego, y a veces no encontramos qué hacer, y de pronto nos inundamos de aquello que encontramos que las personas muchas veces nos dan un tipo de comentario o algún consejo, pero decimos, no, esto no es suficiente. Pero hay gente, según las escrituras, personajes bíblicos, que creyeron plenamente al Señor y que no se dejaron confundir en ningún momento, porque lo contrario a temor es confusión, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar sobre algo que tiene mucho impacto en las escrituras. A mí me encanta, yo soy un apasionado de la lectura. Nosotros sabemos que cuando nos metemos de lleno en las escrituras nos damos de cuenta de que no cualquiera puede venir a contarte una historia diferente a lo que ya Dios te ha contado. O sea, relativamente no pueden crear en ti falsas expectativas cuando tú sabes que el dador de la vida fue que te instruyó en las escrituras. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que en lo particular a mí cuando lo leo me saca muchas lágrimas, ¿sí? Y vamos a hablar sobre un hombre que también sufrió temores, y en este caso era Josafat. ¿Qué tal, amada mía, si buscamos allí en Segunda de Crónica, capítulo 20, ¿sí? Y vamos a leer un poco acerca de lo que Josafat sintió y a quién recurrió él en un momento de su temor, ¿sí? No fue al consejero del rey, no fue al consejero de las personas que le servían, no fue al sacerdote, sino fue a alguien principalmente en su vida que fue lo que lo conmocionó, al propio Dios. Amén. Pues podemos dar lectura en esta tarde acerca de segunda de Crónicas capítulo 20. Versículo. Leemos, ¿sí?
hasta el verso 7. Desde donde empieza. Ok. Dice, pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Relativamente en esta historia que vamos a hablar sobre este hombre, este rey de Judá, este rey que Dios estableció después de su padre Asa, ¿sí? Nieto, por supuesto, o bisnieto, vamos a decirlo así, de David, venía de esa línea, esa descendencia. Fue un hombre que reinó en Judá y que ciertamente, bueno, vinieron en una época, ya pasados los días, después que él establece jueces, vinieron y lo rodearon a Judá, rodearon prácticamente a los alrededores que estaban allí, a los moradores de Jerusalén. Y dice la Escritura que los que vinieron fueron de Moab y también vinieron los de Amón y le rodearon. Pero la Escritura siempre nos da señales, nos da rasgos y nos muestra el camino y nos dice que estos que vinieron, ¿verdad?, vinieron juntamente también con los amonitas contra Josafat. No dice directamente contra el pueblo, sino contra quien gobernaba el pueblo, en este caso Josafat. Y dice la Escritura que entonces acudieron algunos a darle aviso a Josafat acerca de lo que estaba sucediendo y le dicen, vienen contra ti, ¿sí? Dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ¿sí? Y dice, y aquí están en Hasezón Tamar, en Gadi, ¿sí? O sea, estaba rodeado por los valles, estaba rodeado por el mar, estaba rodeado por los alrededores de Jerusalén. Nosotros sabemos, los historiadores, los que escudriñan las Escrituras, los que examinan las Escrituras, que Jerusalén desde siempre, o vamos a decir desde el tiempo de los reyes, se crearon muros y se crearon puertas para que cuando entrasen los enemigos tuviera tiempo el pueblo de cómo hacer batalla contra estos enemigos que penetraban. Y todo es porque siempre contra Jerusalén o contra los que gobernaban Jerusalén siempre han venido muchas naciones a querer dominar a este pueblo por causa de que todos conocen que nuestro Dios gobierna esta nación. Pero ciertamente en el tiempo de Josafat acontece que se levantan los de Moab, se levantan los de Amón y algunos amonitas que no pertenecían directamente, sino que estaban en otro valle, se levantan entonces contra Josafat. ¿Y qué es lo primero después que Josafat escucha esta noticia que le acontece? Dice que tuvo temor. ¿Por qué? Porque vio que era mucha gente que se venía. En los tiempos de su padre Asa también ocurrió algo similar. Sí, cuando vinieron y se levantaron los etíopes, 1 millón de etíopes contra ellos, pero él también recurrió a nuestro Dios en medio de esto y nuestro Dios le dio respuestas y fue el que combatió o el que entró en batalla contra aquellos enemigos que se levantaban tanto con su padre Asa, ahora contra Josafat. Ahora bien, la misma Escritura nos dice que tuvo gran temor, pero ¿qué hizo realmente Josafat en medio de ese temor? Recurrió a las autoridades políticas del entonces, recurrió al sacerdote, recurrió a los profetas, recurrió a las personas que pudieran decirle lo que él pudiese hacer. No, él recurrió precisamente al Señor y él recurrió con todo su corazón porque él sabía que esa batalla sin la ayuda del Señor la iba a perder porque era demasiado la gente que venía contra él.
pero él confió completamente en el Señor, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vienen, ¿verdad? Nuestro enemigo se levanta contra nosotros. Así es como nosotros debemos de hacer, confiar en el Señor. Y si vemos ahí cómo él se humilló, cómo él oró, cómo él clamó al Señor, ahí él estaba completamente seguro que el único que podía salvarlo era el Señor. Ok, y es interesante porque la escritura, así como tú mencionas, amada mía, dice que él humilló su rostro. La palabra humillar no es como nosotros tenemos términos hoy en día, que humillar es cuando tú dejas que te pateen y si tú no haces nada, tú eres una buena persona que te humillaste. No, eres un tonto porque realmente tú debes reconocer que Dios te ha dado autoridad y que tú tienes una competencia delante de Dios, así como una identidad, y que realmente tú debes prácticamente confiar en Dios todas las cosas que te acontecen, ¿sí? Él se humilló fue para reconocer la autoridad de nuestro Dios. Ciertamente la misma escritura nos enseña a nosotros acerca de que cuando Él se humilla, Él no se humilla simplemente por humillarse, Él se humilla para consultar al Señor, ¿sí? Para preguntarle al Señor y para decirle las cosas que Él ya sabía, porque Josafat era un hombre que conocía las escrituras y que ciertamente la escritura dice que él hizo luego de humillarse, él en primer lugar era el rey, se humilla, y en segundo lugar él consulta al Señor, pero en tercer lugar resulta que él manda pregonar ayuno a todo Judá y a todo lo que estaba bajo sus dominios, ¿sí? Entonces la misma escritura dice que en ese momento se reunieron los de Judá para pedir ¿qué? Socorro a Jehová. Es interesante que cuando el rey se humilla, el pueblo también le seguía. Nosotros nos damos de cuenta que hubieron reyes que hicieron lo malo delante de nuestro Dios y que hubo mucho pueblo que también lo siguió en esa maldad, ¿sí? Pero cuando había un rey que su corazón estaba dispuesto a servir al Señor, el pueblo también hacía lo mismo. ¿Sí? Y aquí nosotros nos damos de cuenta que el pueblo de Judá se reunió para pedir socorro a Jehová. Y dice que también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ¿qué? Ayuda a Jehová. ¿Qué permitió que este temor se diese? O estas personas, este pueblo que se levantaron de lo de Moab y los de Amón vinieran contra Jerusalén o contra Judá, permitió que este temor los llevara a ellos ¿a qué? A confiar plenamente en el Señor. Amén, aquí vemos, y vemos un pueblo también que gana una victoria, porque vino victoria y sus enemigos se destruyeron unos a otros, ¿verdad? Eso es lo que leemos en las Escrituras, que los que se levantaron contra él, unos a otros se mataron Sí, y pero hubo gran victoria, ¿verdad? En eso. Entonces sí, ahí vemos nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor obra poderosamente cuando nosotros clamamos de todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque las escrituras son para nuestra enseñanza, pero también son escrituras que nos ayudan a confiar en el Señor, son escrituras que nos ayudan a creerle a Dios cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, temores, angustias o lo que estemos pasando. No te dejes llevar por esas angustias y esos temores. Vete a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Si tú te humillas delante del Señor, el Señor habla mucho acerca de que si el pueblo se humillare delante de Dios, ¿verdad? El Señor tendrá misericordia de ellos. Y aquí es lo que vemos, ¿verdad? En esta batalla, nosotros que pasó Josafat, en esta batalla que tuvo una victoria grandiosa, él se tuvo que humillar con todo su pueblo, él tuvo que ayunar con todo su pueblo para obtener la victoria. ¿Qué fue lo que pasó? Los enemigos ni llegaron siquiera a su lado porque se mataron unos sí, a otros. y realmente es muy interesante lo que dice, no nos vamos a adelantar los acontecimientos, vamos a ir según el escenario de las escrituras. Y para que eso, lo que tú acabas de mencionar, amada mía, sucediera, hubo que haber una oración. Y no Amén. cualquier oración. Hay personas hoy en día que no saben cómo tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios, una oración de fe. Si nosotros nos vamos a los escenarios donde habían oraciones, el pueblo de Israel siempre cuando pregonaba una oración, un clamor delante de Dios, lo hacía con entendimiento. No lo hacía a la ligera, citaba las cosas que habían sucedido. Y la escritura nos enseña a nosotros que cuando Josafat vio que estaba toda la asamblea y que todo el pueblo estaba buscando socorro y que él se estaba pregonando el ayuno, se estaba dando, la escritura dice que él se puso delante del atrio nuevo. El rey se fue y se humilló. Él era el que gobernaba aquel pueblo, pero tenía alguien que lo gobernaba a él. Y va y se pone frente o delante del atrio nuevo, y es allí cuando él comienza su oración. Es allí donde dice: Jehová Dios,
Jehová Dios nuestro, ¿verdad? Tenemos a alguien en línea en este momento. Sí, buenos días, buenas tardes. Sí, dígame. Dígame, mi hermano. Ah, qué bien, muchas gracias. Están mandando saludos desde Monterrey. Un Allá saludo, nos un lleva el saludo a programa. Monterrey. Dios me los bendiga mucho, mi hermana, igualmente. ¿Cuál es su nombre? María de los Ángeles Carrizales Rodríguez. Sí, María, ahí estamos en oración e intercesión por usted. ¿Tiene alguna petición? Estamos hablando nosotros ahorita acerca de los temores, ¿verdad? Eso le pasa a usted. Si vamos a estar orando por usted, María, le damos gracias al Señor Jesucristo y declaramos que hay victoria, ¿verdad? Porque el Señor nos da una mente renovada y el Señor echa fuera todo temor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, la llene de la punta de su cabeza hasta sus pies. Usted rebose de esa paz. Dios me la bendiga, amada. Gracias por hablar. Bendiciones a usted y a su familia. Bueno, un saludo a nuestros hermanos allá en Monterrey que nos oyen. Muchas bendiciones en el Señor. Siempre, bueno, en nuestras oraciones están una y cada una de las ciudades de este hermoso país, México, que para mí viene siendo mi segundo país, ya que mi amada es de acá también. Y bueno, este es su servidor de otra nación, pero bueno, no tenemos una nacionalidad exacta en el Señor porque somos conciudadanos Amén. del cielo. Así que bendiciones a nuestros hermanos en Monterrey. Como mencionaba, realmente nos damos de cuenta pues que Josafat se puso delante del atrio y comenzó a clamar, pero lo interesante de esto es su oración, ¿no? Él dice, Jehová Dios de nuestros padres. Él comienza hablando desde el principio, ¿no? Y dice, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y nos damos de cuenta que la secuencia de la oración nos lleva a que nuestro Dios use a uno de los que estaban presentes en aquel lugar, a uno de nada más y nada menos de los nietos, los bisnietos de Asa, uno de los principales de David, de los que estaban en el templo y de los que adoraban al Señor, ¿sí? Y la misma escritura nos hace referencia a nosotros que vino esa palabra a él. Y le hace referencia allí en las escrituras acerca de lo que el Señor le manifiesta. Y fíjese lo que dice la escritura. Yo voy a invitar a mi esposa a que lea esta parte en el verso 15 de Segunda de Crónicas 20, lo que manifiesta a este hombre cuando viene el Espíritu del Señor y le da palabra. A ver, ¿qué es lo que dice las escrituras allí en Segunda de Crónicas 20, 15? Dice la palabra de Dios. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿De quién es la guerra? De Dios. ¿Y qué le dice el Señor por medio de aquel hombre llamado Hazael? ¿Qué le menciona? No temáis ni os amedrentéis, no temas No ni te amedrentes temáis. delante de esta multitud. Y el Señor refiere a esta multitud porque eran muchos los que venían contra ellos, ¿verdad? Y poniéndola así, amado, estoy yo reflexionando en toda esta palabra, ¿verdad? Pero hay que aplicarla en nuestras vidas también. Hay que aplicar esta palabra en los principios de la fe, en los principios que estamos nosotros viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Porque la palabra para eso es, para que nosotros nos alimentemos y alimentemos nuestra fe. Si aquí el Señor obró de esta manera, el Señor puede obrar de esta manera en estos tiempos, ¿verdad? Cuando vienen los enemigos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, los enemigos que tenemos son muchas veces
el desánimo, la duda, los temores, el temor a la muerte, el temor al fracaso, el temor a la pobreza, el temor a muchas cosas. Y esos son muchos enemigos. A veces son multitud de enemigos de tal manera que la gente queda muchas veces que está tan temerosa que toma medicamentos que tiene que hacerle de alguna manera para que ella pueda tener esa paz, pero no buscan la verdad que está en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, viendo como este caso de Josafat, nosotros vemos un hombre que se humilló al Señor, un hombre que amaba al Señor de todo su corazón, un hombre que tenía su confianza 100% en el Señor, porque él confiaba y él sabía que Dios lo iba a liberar. Él no podía hacerle frente a ese enemigo, él no podía hacerle frente porque era multitudes de enemigos. Entonces, cuando él confió en el Señor, él habló a su pueblo, todo su pueblo se puso en ayuno, todo su pueblo confió en el Señor, se humillaron delante de Dios, lloraron. Él como el rey empezó a orar, humillarse delante de Dios, llorar por su pueblo. ¿Y qué pasó? Ahí el Señor dio palabra y dio palabra de victoria. Les dijo, ¿sabes qué? No teman. No teman. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hacer la obra, iba a derribar a los adversarios, iban a caer sus enemigos. Imagínate qué tremendo que se mataron unos a otros. Ni siquiera los tocaron a ellos ni llegaron a ellos. Unos a otros se mataron. Entonces aquí vemos nosotros, cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, ponemos nuestra esperanza porque su palabra nos ayuda a que tengamos fe, que así como el Señor lo hizo en aquellos tiempos, lo hace en estos Amén, tiempos. amén, amén. Fíjate algo muy que nosotros debemos relacionar mucho con las escrituras. Y que es que este pueblo le creyó a Dios. Si nosotros nos damos de cuenta en el contexto de las escrituras, Josafá le cree a Dios. Dice que él inclinó su rostro para humillarse. Y cuando vino la palabra, dice que él también volvió a inclinar su rostro para reconocer al Señor. Y el pueblo también lo hizo. Y una de las cosas interesantes que nosotros vemos aquí, porque nosotros tenemos que hablarle hoy en día al pueblo, es de la palabra de Dios. No tenemos que hablarle de cosas que no tienen relación con las escrituras. Tenemos que hablarle en base a la palabra, porque la palabra es la que produce fe, es la que Amén. produce esperanza, es la que te ayuda a pasar los momentos de tribulación, y en este caso hablamos de la angustia. Y nosotros vemos también que el temor que viene juntamente con la angustia, nos damos de cuenta que Josafat también lo tuvo siendo rey de Israel. Y dice la escritura, hay algo muy interesante aquí, porque ellos le creen y salen a la mañana siguiente, luego que viene la palabra, y dice que hubo un consejo dentro del pueblo, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que ellos comenzaron a adorar al Señor, comenzaron a cantar. Hay muchas personas que tienen la palabra adorar como canto, y no es así. Adorar según las escrituras es cuando nosotros reconocemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y la palabra cantar lo menciona la escritura, o salmo. No dice, cuando hablamos de salmo, no dice que adoró. No, dice que es un salmo, ¿sí? Y la escritura nos refiere a nosotros que dice que cuando comenzaron ellos a entonar cantos de alabanza, al día siguiente la escritura dice que Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Sheir la emboscada de ellos mismos. Cuando el pueblo comenzó a creer, a confiar y a dar gracias a Dios a través de la alabanza, comenzaron a suceder estos hechos. Y una de las cosas es que el que lo junta a ellos es el mismo Josafat, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Repartieron los botines. Dice que durante 3 días cargaron botín. Y dice que hubo un cuarto, pero ellos entraron alegres a la casa del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros adoramos a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros nos vamos a las escrituras y confiamos en el Señor? Cuando la profecía real más cercana que tenemos está en la palabra. Cuando la palabra nos anima a nosotros, dice que se disuade todo temor. El Señor dice, o sea, que confiemos en Él, que no tengamos temor, que no nos amedrentemos, que no seamos confundidos. Sí, realmente, mira, yo te puedo decir, ya que quedan pocos minutos y para el cierre y darle espacio a mi esposa para lo que será el final de oración, a todos ustedes oyentes en el Señor. Muchas veces los testimonios nos ayudan a recalcar lo que Dios hizo en nosotros, pero en el momento de la prueba los testimonios no te van a ayudar. Los testimonios son para hablar de las cosas grandes que el Señor ha hecho, pero la palabra de Dios es la que te va a dar a ti esa llenura que tú necesitas, esa respuesta que tú necesitas para sobrepasar los momentos de temor. Entonces, realmente nosotros ¿a qué debemos abocarnos? A oír la palabra de nuestro Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que nos habla a nosotros y nos dice,
realmente nos enseña y nos dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. Y muchas veces cuando llegan los temores, no sabemos qué hacer porque no tenemos la palabra. Entonces debemos abocarnos a buscar a nuestro Dios y hacer como Josafat, humillarnos y consultarle cuando el temor venga. Amados en el Señor, si tienes alguna oración, puedes comunicarte con nosotros en estos últimos minutos que quedan. Realmente, bueno, para nosotros es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes, acerca de este programa Alfa y Omega por el Ministerio Eclesiastés 412, y estamos a su completo servicio. Puedes llamarnos a cabina al 656-790-2569, o bien puedes hacerlo también, puedes comunicarte con nosotros al 915-408-2425 o bien al 915-621-8137, o puedes encontrarnos en Facebook a través del Ministerio Eclesiastés 412, Nixon y Benié Colmenares. Así es, mis hermanos. Y ahora aquí está una palabra que quiero que la lleven en su corazón, en su mente, en su espíritu, en todo lo que ustedes son. Porque dice, no se inquieten por nada. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, dice el Señor aquí que no nos inquietemos por nada. Con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, lo que hizo Josafat. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. El Señor va a cuidar sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esta palabra está en Filipenses 4, 6, 7. Así que mis hermanos, mis hermanas, no se inquieten. Padre, te doy gracias por cada uno de los radioescuchas que aquí están, Padre. Mira, Señor, algunos sufren por depresión, algunos sufren diferentes cosas en su mente, en su corazón, enfermedades, Señor. Algunos tienen angustia, desesperación, porque ellos no entienden a veces muchas cosas, Señor, porque no les ha sido revelada, Señor, porque ellos no conocen tu palabra, Padre. Pero algunos que la conocen, Señor, aún, Señor, sufren de temores, Señor. Yo te pido en esta mañana, en esta tarde, Padre, que tú obres en el corazón de cada aquella persona que tiene temor, Padre. Que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú obres en sus necesidades, Señor. Si hay temor a la muerte por enfermedad, sana sus corazones, sana sus vidas, sana sus cuerpos, Padre. Si hay temores, Señor, por diferentes situaciones, porque perdieron seres queridos, hay temores, Padre. Sé tú el que llene esos espacios, Señor, en su corazón, Señor, para que ellos se reconforten, para que ellos se fortalezcan en ti, Padre. Aquellos que tienen temores porque están pasando por necesidad o por hambre, Padre, ayúdalos, Señor, suple sus necesidades conforme tus riquezas en gloria, Padre. Bendice tu pueblo, bendice a tus hijos, tus hijas, Señor. Haz tu obra preciosa en cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima semana. Bendiciones en el Señor.